Alessandro Moretti caminaba por la terminal internacional del aeropuerto de la Ciudad de México cuando una voz pequeña atravesó el murmullo constante de pasajeros y anuncios. «Señor, ¿está perdido?». Sus ojos oscuros, acostumbrados a leer amenazas y debilidades en rostros adultos, se encontraron con los de una niña de 3 años que sostenía un oso de peluche desgastado contra su pecho y lo miraba con preocupación genuina. Alessandro se detuvo en seco, su guardaespaldas Mateo casi chocando contra su espalda, mientras la pequeña inclinaba la cabeza esperando respuesta, sus coletas castañas balanceándose levemente. «No estoy perdido», respondió él finalmente, su voz ronca por años de dar órdenes que nadie cuestionaba, sintiendo una extraña incomodidad ante la inocencia pura que emanaba de esos ojos color miel. La niña sonrió entonces, revelando un diente frontal ligeramente torcido, y extendió su mano libre hacia él. «Entonces puedes ayudarme a mí. Yo sí estoy perdida. No encuentro a mi mamá». Las palabras golpearon algo profundo en el pecho de Alessandro, una emoción que había enterrado bajo capas de violencia y poder durante las últimas 2 décadas, mientras observaba cómo la pequeña confiaba completamente en él, en un hombre cuyas manos habían firmado sentencias de muerte antes del desayuno. Mateo se adelantó instintivamente, su mano moviéndose hacia el interior de su chaqueta donde descansaba su arma, pero Alessandro levantó una mano deteniéndolo, incapaz de apartar la mirada de la niña que ahora le tomaba 2 dedos con su manita pequeña y tibia. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alessandro, su voz suavizándose de manera que sorprendió incluso a sus propios hombres, que esperaban a distancia prudente. «Valentina», respondió ella con la confianza absoluta de quien aún no ha aprendido a temer al mundo. «Y mi mamá se llama Lucía y trabaja limpiando aviones y yo la estaba esperando, pero me distraje con las ventanas grandes y ahora no sé dónde está». Alessandro miró alrededor de la terminal con ojos entrenados para detectar peligros y rutas de escape, pero ahora buscando señales de una madre desesperada, sintiendo una responsabilidad inesperada por esta criatura que había elegido confiar en él entre cientos de extraños. «Vamos a encontrarla», declaró él, permitiendo que Valentina lo guiara mientras Mateo y los otros 3 guardaespaldas formaban un perímetro discreto alrededor de ellos, todos compartiendo miradas confundidas ante el comportamiento sin precedentes de su jefe. Si estás disfrutando esta historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayéndote más historias que tocan el corazón. Valentina charlaba sin parar mientras caminaban, contándole sobre su oso de peluche llamado Capitán, y cómo su mamá trabajaba de noche limpiando los aviones grandes, y a veces la traía cuando no había nadie que la cuidara. Y Alessandro escuchaba cada palabra con una atención que normalmente reservaba para reportes de sus tenientes sobre territorios y envíos. «Mi mamá es muy fuerte», continuaba Valentina. «Trabaja mucho para que tengamos comida y para pagar nuestra casita. Dice que algún día vamos a tener un jardín con flores». Las palabras pintaban un cuadro de lucha y dignidad que Alessandro reconocía vagamente de su propia infancia en las calles de Nápoles, antes de que la violencia se convirtiera en su idioma principal. Fue Mateo quien vio primero a la mujer que corría frenéticamente entre los grupos de pasajeros, su uniforme de limpieza azul claro arrugado, su rostro marcado por el pánico absoluto, gritando el nombre de Valentina con voz quebrada. «¡Mamá!», gritó Valentina soltando los dedos de Alessandro y corriendo hacia la mujer que se dejó caer de rodillas abrazando a su hija con tal intensidad que Alessandro sintió un dolor fantasma en su pecho vacío. Lucía Ramírez levantó la vista desde el abrazo con su hija y su rostro se transformó de alivio a terror puro cuando vio a Alessandro Moretti parado frente a ella, rodeado de hombres claramente armados,
su reputación precediendo cada uno de sus pasos en esta ciudad que él controlaba desde las sombras. «Por favor», susurró ella levantándose rápidamente y colocando a Valentina detrás de su cuerpo. «No sé qué hizo mi hija. Yo no sabía con quién estaba. Por favor, no nos haga daño». Las palabras cortaron a Alessandro más profundo que cualquier traición de sus enemigos. Ver el miedo absoluto en los ojos de esta mujer que trabajaba hasta el agotamiento para darle una vida digna a su hija. Ver cómo lo veía como la amenaza que efectivamente era. «Tu hija no hizo nada malo», dijo Alessandro con voz cuidadosamente controlada. «Ella me ayudó cuando pensó que estaba perdido. Tiene un corazón valiente». Lucía parpadeó confundida, su brazo todavía protegiendo a Valentina, que asomaba la cabeza curiosa sin entender la tensión. Alessandro sacó su billetera, una pieza de cuero italiano que costaba más que el salario mensual de Lucía, y extrajo varios billetes de 1000 pesos que extendió hacia ella. «Por el susto que pasaste buscándola». Lucía miró el dinero como si fuera una serpiente venenosa, sacudiendo la cabeza vigorosamente. «No puedo aceptar eso, señor. No hicimos nada para merecerlo». La negativa de Lucía despertó algo parecido al respeto en Alessandro, acostumbrado a personas que extendían las manos ávidas ante cualquier migaja de su riqueza, encontrando refrescante la dignidad de esta mujer de 28 años, con manos agrietadas por químicos de limpieza y ojos que se negaban a bajar ante su mirada intimidante. «No es caridad», declaró él doblando los billetes y deslizándolos en el bolsillo delantero del uniforme de Lucía, antes de que pudiera protestar nuevamente. «Es un pago por la lección que tu hija me dio hoy sobre confiar en extraños, algo que había olvidado hace mucho tiempo». Valentina eligió ese momento para soltar la mano de su madre y correr de vuelta hacia Alessandro, levantando su oso de peluche. «Toma, capitán cuidará de ti para que no te pierdas otra vez». Alessandro Moretti, hombre que había ordenado la ejecución de 20 rivales en los últimos 5 años, que había construido un imperio criminal sobre sangre y miedo, se encontró arrodillándose en el suelo frío del aeropuerto para estar al nivel de ojos de esta niña, tomando el oso desgastado con manos que temblaban imperceptiblemente. «No puedo aceptar a capitán», dijo él con voz extrañamente áspera. «Él te necesita más a ti». Pero Valentina sacudió la cabeza con la determinación absoluta de los muy pequeños. «Capitán quiere quedarse contigo, me lo dijo, dice que te ves solo». Las palabras golpearon como balas, más certeras que cualquier disparo que Alessandro hubiera recibido en sus 45 años de vida, obligándolo a reconocer la verdad que había estado evadiendo en mansiones vacías y camas compartidas con mujeres cuyos nombres olvidaba antes del amanecer. Mateo se acercó discretamente, susurrando que el vuelo privado esperaba y tenían reunión importante con los distribuidores colombianos en 2 horas. Pero Alessandro lo ignoró completamente, sus ojos fijos en Valentina, que esperaba pacientemente su respuesta sobre el oso de peluche. «Está bien», accedió él finalmente, «cuidaré de capitán hasta que nos volvamos a ver». Valentina aplaudió encantada, aparentemente segura de que habría un próximo encuentro, mientras Lucía observaba la escena con expresión indescifrable, dividida entre gratitud por la amabilidad mostrada a su hija y terror ante la realidad de quién era este hombre. Alessandro se puso de pie, guardando el oso cuidadosamente bajo su brazo, y miró a Lucía directamente. «¿Trabajas aquí todas las noches?». La pregunta sonó más intensa de lo que pretendía, cargada de implicaciones que él mismo no comprendía completamente. Lucía asintió lentamente. «De 10 de la noche a 6 de la mañana, turno completo, limpieza de cabinas y terminales». Alessandro procesó la información, ya calculando mentalmente cómo podría encontrarlas nuevamente sin parecer amenazante, sin usar su poder de maneras que las asustaran.
Valentina tiene razón, dijo él finalmente. Me veo solo porque lo estoy, y hace mucho tiempo que nadie se preocupaba por preguntarlo. Lucía sostuvo su mirada entonces, viendo quizás por primera vez al hombre debajo de la reputación, al niño de Nápoles que había aprendido que mostrar debilidad significaba muerte. Durante 3 semanas después de ese encuentro en el aeropuerto, Alessandro Moretti se encontró cambiando patrones establecidos durante años. Llegando a la terminal internacional del aeropuerto a altas horas de la noche con excusas fabricadas sobre verificar envíos y controlar rutas, cuando la verdad era que buscaba vislumbres de una niña de coletas castañas y su madre de ojos cansados. Mateo y los otros guardaespaldas intercambiaban miradas preocupadas, pero sabían mejor que cuestionar directamente al jefe, especialmente cuando lo veían sentado en la cafetería del aeropuerto, bebiendo espresso amargo mientras acariciaba distraídamente las orejas desgastadas del oso de peluche que ahora vivía en su maletín, junto a documentos sobre transferencias millonarias y fotografías de objetivos a eliminar. Fue en la 4ª visita cuando Valentina lo vio primero, gritando su nombre con alegría pura que hizo voltear cabezas en toda la terminal. Corriendo hacia él con brazos extendidos completamente ajena al hecho de que los guardaespaldas de Alessandro se tensaron instintivamente ante cualquier aproximación rápida a su jefe. Alessandro la recibió, permitiéndose el lujo extraordinario de sonreír genuinamente, mientras Valentina le mostraba un dibujo hecho con crayones sobre papel de construcción naranja. Mira, este eres tú, y este es Capitán, y estos somos mamá y yo, somos amigos. El dibujo mostraba figuras de palitos trazadas con la torpeza encantadora de manos de 3 años, y Alessandro lo estudió como si fuera un contrato multimillonario, memorizando cada línea imperfecta. Lucía apareció momentos después, moviéndose más lentamente que su hija, su uniforme salpicado con manchas de productos de limpieza, su expresión cautelosa pero menos aterrada que durante su primer encuentro. Valentina, no debes molestar al señor, dijo ella suavemente, aunque no hizo movimiento para separar a su hija de Alessandro. No molesta, respondió él rápidamente, demasiado rápido quizás, revelando cuánto había estado esperando este momento. De hecho, tengo algo que devolverle. Sacó a Capitán de su maletín y Valentina chilló emocionada. Pero en lugar de tomar el oso inmediatamente, ella lo empujó de vuelta hacia Alessandro. Capitán dice que quiere quedarse contigo hasta que te sientas mejor. Dice que todavía te ves triste. Alessandro miró a Lucía sobre la cabeza de Valentina, encontrando en su rostro una mezcla de disculpa y curiosidad, preguntándose qué veía esta mujer cuando lo miraba, si podía percibir las grietas que Valentina había abierto en su armadura cuidadosamente construida. ¿Tienes un descanso pronto?, preguntó Alessandro, consciente de que Mateo tosía discretamente detrás de él, señal de advertencia que ignoró completamente. Pensé que quizás Valentina y tú querrían tomar algo caliente. Hace frío esta noche. Lucía vaciló. Sus instintos maternales, obviamente luchando contra la necesidad desesperada de descansar sus pies doloridos, finalmente asintiendo. Tengo 20 minutos en 15. Esos 20 minutos se convirtieron en 40. Luego, en 1 hora, Alessandro, enviando un mensaje rápido, cancelando su reunión con los proveedores de Sinaloa, mientras Valentina coloreaba servilletas y Lucía bebía café con leche que él había insistido en pagar junto con pan dulce, que la niña devoraba con apetito, que hablaba de comidas irregulares. Lucía le contó fragmentos de su historia entre sorbos cautelosos. Viuda a los 25, cuando su esposo cayó de un andamio en construcción, sin familia que la ayudara, trabajando 2 empleos hasta que su cuerpo casi colapsó. Ahora solo este turno nocturno que le permitía pasar días con Valentina, aunque significara vivir en perpetua privación de sueño. No tienes que contarme esto.
dijo Alessandro cuando vio lágrimas acumulándose en las esquinas de los ojos de Lucía, incómodo con emociones que no sabía cómo manejar. «Lo sé», respondió ella limpiando rápidamente sus ojos, «pero Valentina dice que eres amigo y los amigos comparten historias, ¿verdad?» La palabra amigo sonaba extraña aplicada a él. Alessandro Moretti no tenía amigos, tenía empleados, aliados temporales, enemigos y cadáveres, pero nunca amigos. Cuando Lucía tuvo que regresar a su trabajo, Alessandro deslizó 5.000 pesos bajo el plato de pan dulce, suficiente para cubrir la renta mensual del modesto departamento en Iztapalapa que Lucía había mencionado, desapareciendo antes de que ella pudiera protestar. Valentina despidiéndose, agitando la mano hasta que él se perdió entre la multitud. Las visitas al aeropuerto se volvieron rutina. 2 o 3 veces por semana, Alessandro encontraba razones para estar allí durante el turno de Lucía, compartiendo esos 20 minutos preciosos de descanso, mientras Valentina construía castillos imaginarios con paquetes de azúcar y contaba historias elaboradas sobre aventuras de capitán. Diego Torres, su mano derecha y teniente más confiable, finalmente confrontó a Alessandro una noche en su oficina privada del club nocturno que servía como fachada para blanqueo de dinero. «Jefe, los hombres están preocupados. Dicen que estás distinto, descuidando negocios por una mujer y una niña». Alessandro levantó la vista de los documentos sobre la última importación de cocaína desde Colombia, sus ojos negros brillando peligrosamente. «¿Los hombres están preocupados o tú estás preocupado, Diego?» El teniente retrocedió, pero mantuvo su posición. «Ambos, la familia Contreras ha notado tu distracción. Están probando fronteras en Tepito, moviendo producto en nuestro territorio. La información debería haberlo enfurecido, debería haber desencadenado la violencia calculada que había mantenido su imperio intacto durante 15 años. Pero Alessandro solo sintió cansancio profundo, preguntándose cuántos años más podría sostener este peso. «Maneja a los Contreras como siempre», ordenó él finalmente, «pero hazlo limpio, sin bajas civiles. ¿Entendido?» Diego asintió, pero su expresión revelaba confusión ante estas nuevas restricciones que nunca habían existido antes. Diciembre llegó trayendo frío inusual a la Ciudad de México y decoraciones navideñas que contrastaban grotescamente con la violencia que hervía bajo la superficie. Alessandro incrementando discretamente la seguridad alrededor de Lucía y Valentina, sin que ellas lo supieran, guardaespaldas vigilando su edificio, su ruta al aeropuerto, cada movimiento catalogado y protegido. Fue durante una de sus visitas nocturnas que Valentina, ahora más cómoda con él que nunca, preguntó con la curiosidad devastadora de los niños: «¿Por qué siempre vienes solo? ¿No tienes familia?» Alessandro sintió todas las miradas en la pequeña cafetería volverse hacia él, Lucía conteniendo la respiración, esperando su respuesta. «No», admitió él finalmente, la palabra sabiendo a cenizas en su boca. «Mi familia murió hace mucho tiempo, en Italia». No mencionó que su padre había sido ejecutado por la camorra cuando Alessandro tenía 8 años, que su madre se había suicidado 6 meses después, que él había crecido en las calles aprendiendo que la única familia que importaba era la que construías con sangre y miedo. Valentina procesó esto con seriedad impropia para sus 3 años. Luego trepó a su regazo, algo que él nunca había permitido antes, acurrucándose contra su pecho. «Puedes ser parte de nuestra familia, ¿verdad, mamá?» Lucía se quedó sin palabras, sus ojos encontrando los de Alessandro sobre la cabeza de su hija, y en ese momento algo fundamental cambió entre ellos. Una pregunta silenciosa y una respuesta no verbalizada cargando el aire. Esa noche, después de que Lucía terminara su turno a las 6 de la mañana, Alessandro hizo algo completamente sin precedentes.
Ofreció llevarlas a casa en su Mercedes blindado, Mateo conduciendo mientras Valentina dormía acurrucada en el asiento trasero entre Alessandro y Lucía. El vecindario donde vivían era exactamente tan precario como Alessandro había investigado. Edificios descascarados, grafitis marcando territorios de pandillas menores, basura acumulándose en esquinas, el tipo de lugar donde su organización operaba sin que él nunca hubiera realmente visto las consecuencias humanas. «No tienes que subir», dijo Lucía cuando Mateo estacionó frente al edificio de 5 pisos sin elevador. «Ya has sido muy amable». Pero Alessandro ya estaba saliendo del auto, cargando a Valentina dormida contra su hombro, siguiendo a Lucía escaleras arriba, mientras Mateo y otro guardaespaldas formaban perímetro abajo. El departamento consistía en 2 habitaciones pequeñas, limpio pero espartano, muebles de segunda mano pero mantenidos con cuidado obvio, dibujos de Valentina cubriendo cada pared disponible, agregando color a la pobreza digna. Alessandro colocó suavemente a Valentina en su cama pequeña, observando cómo Lucía la arropaba con movimientos practicados de amor maternal, sintiendo un anhelo tan intenso que casi lo dobló físicamente. «Café», ofreció Lucía nerviosamente cuando regresaron a la sala-cocina combinada. «Sé que no es tan bueno como el que tomas normalmente, pero...» Alessandro la detuvo tocando suavemente su mano, el contacto enviando electricidad a través de ambos. «El café está perfecto, todo está perfecto». Se sentaron en el sofá desgastado mientras el amanecer pintaba el cielo de rosa y naranja visible a través de la ventana, con vista a techos oxidados y antenas de televisión torcidas, bebiendo café aguado en tazas desparejas. Y Alessandro se encontró hablando, realmente hablando por primera vez en décadas. Le contó sobre Nápoles, sobre el niño que quería ser arquitecto, pero aprendió que la violencia era el único idioma que el mundo respetaba, sobre construir un imperio porque el poder era la única protección contra el caos, sobre la soledad que carcomía incluso cuando estaba rodeado de cientos de empleados. Lucía escuchó sin juzgar, sus ojos cafés suaves, con comprensión que Alessandro no merecía, finalmente respondiendo: «No sé qué haces exactamente, Alessandro, y parte de mí no quiere saberlo, pero sé que mi hija ve algo bueno en ti, y los niños ven verdades que los adultos olvidamos». La conversación derivó hacia territorios más peligrosos, Lucía admitiendo que había notado los autos siguiéndola, los hombres vigilando su edificio, conectando puntos que preferían ambos dejar desconectados. Alessandro confirmando sus sospechas con honestidad brutal. «Hay personas que podrían querer lastimarte para llegar a mí. Necesito asegurarme de que estés protegida». El momento de tensión se rompió cuando Valentina emergió de su habitación, frotándose los ojos, preguntando por qué Alessandro seguía allí, si eso significaba que se quedaría para desayuno. Lucía cocinó huevos revueltos con tortillas, mientras Alessandro, ridículamente, ayudaba a Valentina a poner la mesa pequeña, los 3 compartiendo una comida que se sentía peligrosamente como familia, algo que Alessandro nunca había experimentado ni siquiera en su niñez fragmentada. Fue cuando se preparaba para irse, Mateo enviando mensajes urgentes sobre reunión importante con los contactos de la DEA que Alessandro mantenía en nómina, que Valentina corrió hacia él con otro dibujo. «Para que recuerdes que nos tienes a nosotros ahora». El dibujo mostraba 3 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante, y Alessandro lo dobló cuidadosamente guardándolo en el bolsillo interior de su saco junto a su corazón. «Gracias», dijo él mirando a Lucía, las palabras cargando significados múltiples que ambos entendían, inclinándose impulsivamente para besar su mejilla, el contacto breve pero eléctrico, prometiendo conversaciones futuras que ambos deseaban y temían.
Lucía tocó su mejilla después de que él se fuera, Valentina preguntando por qué su mamá sonreía así, tan diferente de sus sonrisas normales cansadas. Las semanas siguientes desarrollaron un patrón extraño. Alessandro balanceando su mundo criminal con estas incursiones a normalidad, llevando a Valentina y Lucía a Chapultepec en domingos soleados. Mateo y los guardaespaldas manteniendo distancia discreta mientras Alessandro empujaba a Valentina en columpios y compraba algodón de azúcar rosa, Lucía riéndose de manera que iluminaba su rostro cansado. Compró juguetes que aparecían misteriosamente en el departamento de Lucía, ropa nueva para Valentina que ella usaba orgullosamente. Pagó secretamente 6 meses de renta adelantada, diciéndole al casero que era un programa gubernamental. Arregló que entregaran despensas semanales completas. Lucía protestaba cada vez, su orgullo luchando contra la realidad de que estas ayudas transformaban sus vidas, finalmente confrontándolo una noche. ¿Qué quieres de nosotros, Alessandro? ¿Por qué haces todo esto? La pregunta colgó entre ellos en el aire frío de diciembre, Alessandro luchando con respuestas que no sabía articular, finalmente respondiendo con honestidad cruda. No quiero nada excepto sentirme humano nuevamente. Ustedes me hacen recordar que alguna vez fui más que esto. Lucía lo besó entonces. Decisión tomada quizás contra su mejor juicio, sus labios suaves contra los de él, endurecidos por años de violencia. Y Alessandro respondió con ternura que no sabía que aún poseía, consciente de que estaba arrastrándola a su mundo peligroso, pero incapaz de resistir la salvación que ella ofrecía. La Navidad llegó con Alessandro organizando celebración elaborada en su mansión en Las Lomas, contratando decoradores que transformaron el espacio frío y masculino en paraíso invernal, árbol gigante cubierto de luces y ornamentos caros, regalos apilados para Valentina, que gritó de alegría pura, explorando cada paquete. Lucía vestido nuevo que Alessandro había comprado, azul profundo que realzaba sus ojos, su incomodidad con el lujo gradualmente disolviéndose mientras observaba la felicidad de su hija. Los guardaespaldas mantuvieron perímetro, Diego observando con expresión cada vez más preocupada, viendo cómo su jefe se transformaba en algo irreconocible, algo vulnerable. Fue durante la cena, Valentina dormida en sofá cercano, agotada por excitación, que Alessandro tomó la mano de Lucía a través de la mesa. Quiero que se muden aquí, conmigo, donde puedo protegerlas adecuadamente. Lucía retiró su mano lentamente, su rostro mostrando dolor que Alessandro no anticipó. No puedo criar a mi hija en este mundo, Alessandro, sin importar cuánto me esté enamorando de ti, sin importar cuánto Valentina te adore. Este mundo tuyo está construido sobre cosas que no puedo aceptar. La conversación que siguió fue brutal en su honestidad. Alessandro, admitiendo finalmente la extensión completa de sus operaciones, los muertos que cargaba en su conciencia, la imposibilidad de simplemente alejarse cuando docenas de familias dependían de su organización para sobrevivir, cuando enemigos esperaban cualquier signo de debilidad para atacar. Enero trajo tensiones incrementadas, la familia Contreras presionando territorios con agresión inusual. Diego reportando rumores de que sabían sobre Lucía y Valentina, que planeaban usar esta debilidad percibida. Alessandro duplicó seguridad, instalando cámaras alrededor del edificio de Lucía, asignando equipos de guardaespaldas, rotando cada 6 horas. Pero sabía que no era suficiente, nunca sería suficiente mientras mantuviera el poder que los convertía en objetivos. Lucía notó los cambios, la tensión en los hombros de Alessandro cuando pensaba que ella no miraba, las conversaciones susurradas que terminaban abruptamente cuando Valentina entraba en la habitación, finalmente exigiendo verdad completa. Hay personas que quieren matarme,
admitió Alessandro, sentados en su departamento después de que Valentina durmiera. Y ahora que saben que me importan ustedes, querrán usarlas para llegar a mí. Es cómo funciona este mundo. Lucía procesó esto con calma, que lo sorprendió, finalmente preguntando, ¿puedes salirte? ¿Retirarte? Alessandro rió amargamente. No hay retiro en mi línea de trabajo, solo muerte o prisión. Incluso si intentara alejarme, tendría objetivos pintados en mi espalda por el resto de mi vida. La decisión que tomaron esa noche fue devastadora en su necesidad. Alessandro, arreglando identidades nuevas para Lucía y Valentina, ciudad costera pequeña en Yucatán, donde podrían desaparecer, vida nueva lejos de él y su mundo sangriento. Los preparativos tomaron 2 semanas, Alessandro usando cada contacto y recurso para crear documentación perfecta, cuenta bancaria con fondos suficientes para que Lucía nunca tuviera que trabajar turnos agotadores nuevamente. Casa pequeña cerca del mar comprada bajo nombre falso. Valentina no entendía por qué empacaban, por qué su mamá lloraba en las noches cuando pensaba que ella dormía, por qué Alessandro visitaba cada día ahora con desesperación en sus ojos oscuros. «¿Vendrás a visitarnos en nuestra casa nueva?», preguntó ella inocentemente la noche antes de su partida programada, y Alessandro tuvo que salir del departamento, incapaz de responder sin quebrarse completamente. Lucía lo encontró en la escalera, sentado en el concreto frío con cabeza entre manos, sentándose junto a él en silencio compartido. «No quiero perderte», susurró Alessandro finalmente. «Acabas de enseñarme a vivir nuevamente y ahora tengo que dejarte ir». Lucía tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «No tienes que dejarnos ir, tienes que elegir qué vida quieres, este imperio o nosotras, porque no podemos coexistir con tu mundo de violencia». Las palabras eran ultimátum, y Alessandro sabía que ella tenía razón, pero también sabía que abandonar su posición invitaría caos inmediato, guerra territorial que cobraría docenas de vidas inocentes. No había salidas limpias en su realidad. La decisión fue tomada por ellos violentamente cuando Diego traicionó la confianza de 15 años, ambición finalmente superando lealtad, aliándose secretamente con Salvador Contreras para eliminar a Alessandro y dividir su territorio. La jugada vino rápida y brutal. Equipo de 6 hombres atacando el departamento de Lucía a las 3 de la mañana, derribando la puerta barata, encontrando solo guardaespaldas que Alessandro había insistido en colocar dentro. Tiroteo que duró 3 minutos, dejando 2 atacantes muertos y uno de los guardaespaldas herido gravemente. Alessandro recibió la llamada mientras revisaba manifiestos de carga en los muelles. Mateo, informando con voz tensa que Lucía y Valentina habían sido evacuadas a casa segura, pero que era claramente movimiento coordinado. «¿Quién?», demandó Alessandro, su voz peligrosamente tranquila. «¿Quién dio ubicación exacta del departamento?». Mateo vaciló solo segundo antes de responder. «Diego, jefe, encontramos mensajes en teléfono de uno de los atacantes muertos. Ha estado coordinando con los Contreras durante semanas». La traición cortó profundo, no porque Alessandro confiara fácilmente, sino porque Diego había sido su hermano de armas. Habían construido este imperio juntos desde las calles, compartido riesgos cuando eran solo 2 muchachos tratando de sobrevivir. El siguiente movimiento de Diego fue más audaz, secuestrando directamente a Lucía y Valentina durante transferencia a nueva casa segura, emboscada coordinada que dejó 3 guardaespaldas muertos y Mateo herido con bala en el hombro. Alessandro recibió llamada 30 minutos después, voz de Diego sonando extraña en su familiaridad transformada por traición. «Hermano, ¿sabes cómo funciona esto? Tú vienes solo al almacén viejo en Azcapotzalco, entregas control de todas las operaciones y quizás tu puta y su mocosa sobreviven.
La llamada terminó antes de que Alessandro pudiera responder, dejándolo con rugido de rabia y miedo que nunca había experimentado, incluso durante sus días más oscuros en Nápoles. Mateo, sangrando pero funcional, organizó inmediatamente equipos de respuesta, 25 hombres armados hasta los dientes listos para asaltar la ubicación, pero Alessandro los detuvo con mano levantada. «No, esto es personal. Diego me quiere a mí. Si enviamos ejército, matará a Lucía y Valentina solo por despecho». El plan que formó era suicida en su simplicidad. Alessandro iría solo como demandado, pero Mateo contactaría a los federales, específicamente al comandante Ruiz, quien había estado persiguiendo a Alessandro durante años, ofreciendo testimonio completo contra toda la red criminal a cambio de protección para Lucía y Valentina. El almacén en Azcapotzalco era estructura abandonada que habían usado para almacenamiento hace años. Techo parcialmente colapsado, ventanas rotas, permitiendo entrada a luz de luna filtrada, olor a humedad y decay, permeando el aire frío de febrero. Alessandro llegó exactamente a medianoche como especificado, sin armas visibles, pero cuchillo pequeño escondido en tobillo, encontrando a Diego esperando con 5 hombres armados, Lucía y Valentina, atadas a sillas en centro del espacio abierto. Valentina gritó «¡Alessandro!» cuando lo vio, su voz quebrándose el corazón que él había creído muerto hace mucho tiempo. Lucía llorando silenciosamente, su rostro mostrando moretones donde claramente había sido golpeada por resistirse. «Dejaron hacer esto difícil», dijo Diego caminando en círculo alrededor de Alessandro como predador. «Podías haber solo seguido siendo el jefe frío que conocí, pero te volviste débil, blando por una puta y una mocosa, y debilidad no tiene lugar en nuestro mundo». Alessandro mantuvo ojos en Lucía mientras respondía: «Tienes razón, me volví débil. Débil suficiente para creer que personas como tú tenían honor, que lealtad significaba algo». El insulto funcionó como planeado. Diego cerró distancia, permitiendo a Alessandro acceder al cuchillo, movimiento rápido que hundió hoja en el costado de Diego antes de que sus hombres pudieran reaccionar. Caos erupcionó en el almacén, los 5 hombres de Diego abriendo fuego mientras Alessandro se lanzaba hacia Lucía y Valentina, cortando sus ataduras mientras balas destrozaban concreto alrededor de ellos. Diego, herido pero funcional, levantó su arma apuntando directamente a la cabeza de Valentina, dedo en gatillo, cuando luces brillantes inundaron súbitamente el almacén, voces amplificadas ordenando que todos bajaran armas, equipos federales entrando desde 3 direcciones diferentes. El comandante Ruiz había llegado con 40 agentes fuertemente armados, resultado del acuerdo que Mateo había negociado, ofreciendo a Alessandro y toda su organización en bandeja de plata. Diego entendió inmediatamente la traición, girando su arma hacia Alessandro con odio puro en rostro. «Preferiste destruirlo todo que compartirlo conmigo». 2 disparos sonaron casi simultáneamente. Bala de Diego rozando hombro de Alessandro, mientras francotirador federal ponía bala perfecta enfrente de Diego, su cuerpo cayendo como marioneta con cuerdas cortadas. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido solo por sollozos de Valentina y órdenes gritadas de agentes asegurando la escena. Alessandro levantó manos lentamente, sabiendo exactamente qué venía después, permitiendo que agentes lo esposaran mientras comandante Ruiz leía derechos que ya conocía de memoria. Lucía lo observaba con ojos llenos de lágrimas, Valentina gritando por él, mientras agente femenina intentaba consolarla, y Alessandro trató de memorizar esta última imagen de ellas, sabiendo que sería años antes de volverlas a ver si es que alguna vez lo hacía. «El acuerdo permanece», dijo comandante Ruiz quietamente mientras guiaban a Alessandro hacia vehículo esperando.
Testimonio completo sobre todas las operaciones, nombres, rutas, contactos, a cambio de protección para la mujer y la niña, nueva identidad, nueva vida lejos de todo esto. Alessandro asintió, su hombro sangrando, pero dolor físico nada comparado con agonía de dejar a Lucía y Valentina volteando una última vez para ver a Valentina romper libre de la gente, corriendo hacia él gritando: «¡No te vayas! ¡No te vayas!». Mateo la interceptó gentilmente, levantándola mientras ella pateaba y lloraba, Alessandro forzándose a voltear, a caminar hacia el vehículo que lo llevaría a prisión, a testimonio, a destrucción completa del imperio que había construido con sangre. Los siguientes 2 años fueron borrón de celdas de prisión y salas de interrogación. Alessandro proporcionando detalles meticulosos que desmantelaron no solo su organización, sino 3 operaciones criminales mayores conectadas, testimonio que puso a 47 personas tras las rejas, incluyendo 2 senadores corruptos y un general de policía. Comandante Ruiz visitaba mensualmente, actualizándolo sobre Lucía y Valentina, ahora viviendo en pequeño pueblo costero en Yucatán bajo nombres nuevos. Lucía trabajando en librería local, Valentina asistiendo a jardín de niños, donde su maestra reportaba que era brillante, pero a veces preguntaba sobre el hombre llamado Alessandro que solía visitarlas. Las noticias eran tortura dulce, manteniéndolo cuerdo durante noches interminables cuando cuestionaba si había hecho elección correcta, si destruir todo que había construido valió la pena su seguridad. La respuesta llegaba cada vez que cerraba ojos y veía sonrisa de Valentina, escuchaba risa de Lucía, recordaba cómo se había sentido humano en su presencia y sabía que ningún imperio valía más que eso. Liberación llegó en marzo frío. Alessandro, saliendo de prisión federal con ropa civil barata y nueva identidad, cortesía de protección de testigos, nombre ahora Marco Vega, pasado borrado oficialmente, aunque supiera que enemigos sobrevivientes buscarían venganza si alguna vez lo encontraban. Mateo esperaba afuera. Él también había testificado a cambio de inmunidad, ahora trabajando legítimamente en compañía de seguridad, ofreciendo sonrisa cansada. «Jefe, o supongo que debería llamarte Marco ahora. Tengo algo para ti». Pond entregó sobre Manila conteniendo dirección en Tulum y fotografía reciente de Lucía y Valentina en playa. Valentina ahora de 6 años con coletas más largas, pero misma sonrisa luminosa. Lucía luciendo relajada de maneras que nunca había sido posible en Ciudad de México. «El comandante Ruiz autorizó contacto», explicó Mateo. «Dijo que te lo ganaste, pero tienes que ser cuidadoso, mantener perfil bajo. Cualquier atención podría poner en peligro sus identidades nuevas también». Alessandro estudió la fotografía hasta memorizar cada detalle, doblándola cuidadosamente y guardándola en camisa sobre corazón que latía más rápido de lo que había latido en 2 años. El viaje a Tulum tomó 8 horas en autobús. Alessandro, observando paisaje transformarse de urbano a rural a tropical, el aire volviéndose más cálido y salado a medida que se acercaban a costa. La dirección lo llevó a casa pequeña pintada de amarillo con jardín delantero, donde crecían flores brillantes exactamente como Valentina había mencionado años atrás que su mamá soñaba. Alessandro se quedó parado en la calle 30 minutos reuniendo coraje, finalmente caminando hacia puerta y tocando suavemente, escuchando pasos adentro. Voz de Lucía preguntando: «¿Quién es?», con cautela aprendida de experiencias pasadas. «Soy yo», respondió Alessandro simplemente, su voz quebrándose ligeramente. «Marco Vega ahora, pero siempre seré quien ustedes conocieron». La puerta se abrió revelando a Lucía, más hermosa de lo que recordaba a pesar de 2 años separados, sus ojos llenándose de lágrimas mientras cubría boca con mano temblorosa. «No pensé que realmente vendrías», susurró ella. «Pensé que quizás había sido sueño,
que quizás te habían matado en prisión. Alessandro dio paso hacia ella justo cuando pequeña figura apareció detrás de Lucía. Valentina más alta pero inconfundible, sus ojos ampliándose en reconocimiento. «Mamá, es Alessandro». Capitán tenía razón, dijo que regresaría. Valentina se lanzó hacia él con abandono absoluto, Alessandro atrapándola y levantándola mientras ella envolvía brazos alrededor de su cuello. Lucía uniéndose al abrazo momentos después, los tres parados en entrada, mientras sol caribeño brillaba sobre ellos. Dentro de la casa había evidencia de vida pacífica que Alessandro nunca había imaginado posible. Dibujos de Valentina ahora más sofisticados cubriendo paredes, libros apilados en cada superficie disponible, olor a galletas horneándose en cocina pequeña pero funcional. «¿Te quedarás?», preguntó Valentina con seriedad, que recordaba preguntas que solía hacer cuando era más pequeña. «¿Esta vez para siempre?». Alessandro miró a Lucía sobre la cabeza de su hija, viendo respuesta a pregunta no hecha en sus ojos cafés cálidos, finalmente respondiendo con honestidad completa. «Si tu mamá me acepta, si me permiten ser parte de su familia de verdad, entonces sí, me quedaré para siempre». Lucía tocó su mejilla con ternura, que había estado ausente de su vida durante décadas antes de conocerlas. «No hay imperio aquí, no hay poder, no hay guardaespaldas o violencia, solo vida simple en pueblo pequeño. ¿Puedes vivir con eso?». Alessandro pensó sobre mansión que había perdido, dinero que ya no tenía, poder que había renunciado, comparándolo con peso de niña en sus brazos, promesa en ojos de Lucía, posibilidad de vida sin mirar constantemente sobre hombro, respondiendo sin vacilación. «Esto es todo que alguna vez quise, solo no sabía cómo nombrarlo hasta que los encontré». Los meses que siguieron trajeron ajuste a normalidad que se sentía extraña inicialmente. Alessandro trabajando en taller de carpintería local, manos que habían firmado sentencias de muerte, ahora creando mesas y sillas, encontrando satisfacción en trabajo honesto. Valentina lo presentaba a todos como su papá Marco, sin cuestionar discrepancia entre nombre y su memoria, aceptando como solo niños pueden que personas a veces necesitan comenzar de nuevo. Lucía y Alessandro se casaron en ceremonia pequeña en playa con Valentina como única testigo oficial, intercambiando votos simples que prometían presencia y honestidad en lugar de posesiones y poder. Las noches traían pesadillas ocasionalmente, Alessandro despertando sudando frío de sueños sobre Diego, sobre cuerpos, sobre imperio que había construido y destruido, pero Lucía estaba allí para recordarle que pasado no definía futuro, que redención era posible incluso para hombres con manos manchadas de sangre. Valentina crecía en ambiente de amor y estabilidad que nunca había conocido. Sus preguntas sobre por qué vivían en Tulum ahora, por qué su apellido era diferente, respondidas con verdades apropiadas a su edad sobre comenzar de nuevo, sobre seguridad, sobre amor que requiere sacrificio. 3 años después de ese reencuentro en Puerta Amarilla, Alessandro Moretti, ahora viviendo permanentemente como Marco Vega, se sentaba en playa observando Valentina, ahora de 9 años, construir castillos de arena elaborados mientras Lucía leía el libro junto a él, su mano descansando naturalmente sobre la suya. El sol se hundía en horizonte pintando cielo de naranjas y rosas que rivalizaban cualquier lujo que había conocido en vida anterior. Y Alessandro entendió finalmente que Valentina había tenido razón desde ese primer encuentro en aeropuerto. Había estado perdido, profundamente perdido en mundo de violencia y poder vacío, y esta niña pequeña de 3 años había visto a través de todas sus defensas, reconociendo soledad y ofreciendo redención sin saber que tenía ese poder. «¿En qué piensas?», preguntó Lucía suavemente, notando expresión contemplativa en su rostro. Alessandro apretó su mano,
observando a Valentina correr hacia ellos con Concha Marina que había encontrado, sus gritos de emoción mezclándose con sonido de olas, respondiendo con verdad simple que había tomado años aprender. Pienso que estaba muerto durante 45 años y no lo sabía, y que ustedes me trajeron de vuelta a vida. Me enseñaron que nunca es demasiado tarde para elegir diferente, para ser diferente. Valentina llegó entonces, mostrando su concha con orgullo, preguntando si podían cocinar pescado para cena, completamente inconsciente de que había salvado hombre que el mundo entero había temido, que su inocencia había sido más poderosa que cualquier arma o amenaza en arsenal de Alessandro. Gracias a todos por seguir esta historia. Si te estás disfrutando, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Y no olvides dar like, suscribirse y compartir el video, porque tu apoyo es importante para mí para continuar creando historias que toquen el corazón. Que Dios te bendiga siempre.